de verdad, no le tengan miedo a las emociones, ¿sí? Y no enseñemos a nuestros hijos a evadir las emociones. Enseñemos a nuestros hijos a enfrentar sus emociones con la ayuda del adulto, porque para eso estamos, para acompañarlos y ayudarles a que puedan enfrentar las emociones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en medio de un berrinche, de un desborde emocional, de un enojo muy fuerte de nuestros hijos, frustradas y diciéndoles, ya, cálmate? Pero realmente la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿les hemos enseñado a cómo gestionar estas emociones? Porque realmente la gestión emocional no es algo con lo que nacen los niños, es algo que van aprendiendo y que se va entrenando. Pues de todo eso y mucho más hablaremos el día de hoy en este episodio. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Oigan, y yo estoy muy contenta porque vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta hablar, la gestión emocional. Y para hablar de este tema, invité a una experta, una psicóloga que tiene más de 34 años ya trabajando con niños en el tema de gestión de las emociones. Ella es directora de destrezas, es codirectora de Life Tools, tiene experiencia en terapia breve, sistémica, psicodiagnóstico, comunicación, psicomotricidad educativa. Y bueno, aquí podría tardarme muchísimo leyendo toda la experiencia de Ivette de la Mora. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias, Andrea. Gracias por invitarme a tu podcast. Muy contenta de estar aquí. Tengo muchas preguntas que hacerte y sé que voy a disfrutar muchísimo este episodio junto con todas las personas que nos escuchen. Esperemos que sí. Oye, Ivette, yo quiero empezar por preguntarte, ¿a partir de qué edad se le puede enseñar a los niños a gestionar sus emociones? Mira, yo siempre he creído que el niño desde muy chiquito puede empezar con poquito a poco, ¿sí? Es más, vámonos con el caso de un bebé, ¿no? Uh-huh. Un bebé, ¿cómo aprende acerca de qué es la vida? En ensayo y error, ¿no? El bebé llora, la mamá aparece, le soluciona la situación y entonces él dice, es por aquí, ¿no? ¿Sí? Pero sí, desde bebé el niño se acostumbra a que al más mínimo gemido, ahí está la mamá solucionando, entonces aprende que así funcionan las cosas. Hay bebés que desde muy chiquitos son muy berrinchudos y así nacieron, ¿eh? O sea, tiene que ver con su temperamento. Hay bebés que no lo son, ¿sí? Yo en mi caso, por ejemplo, mis dos hijos, yo tuve el que fue más berrinchudo que el otro, ¿no? Uh-huh. Y con el que fue berrinchudo, sí, era muy bebé. Recuerdo su primer berrinche grande, pues estaba gateando, o sea, estaba muy chiquito, ¿sí? Y quiso agarrar un vaso y el vaso se le rodó, porque estaba volteado y se le rodó, bueno, a trancazos con el suelo, ¿no? O sea, con todo el berrinche y con toda la furia del mundo, ¿no? Okay. Él siempre, o sea, él es como de más buen corazón, mi hija es un poco de carácter más fuerte, pero siempre le costó más trabajo como ese control de las emociones. Sin embargo, yo te puedo decir que al año él ya no hacía esos berrinches. ¿Por qué? Porque poco a poco le fuimos enseñando que esa no era la manera en donde íbamos a satisfacer sus necesidades. Entonces, si él hacía berrinche, entonces yo me quedaba con él, pero me alejaba un poquito. En cuanto bajaba un poquito el berrinche, entonces yo le sonreía y me aparecía y es cuando empezaba a solucionarle. Y así fuimos poco a poco a enseñarle que el berrinche no lograba mágicamente que los problemas desaparecieran y que apareciera el mago de Oz como su mamá, claro. ¿Sí? Y que le resolviera toda la situación. Entonces, desde muy bebé podemos empezar a enseñarles a nuestros hijos la gestión de las emociones. ¿Qué nos está pasando hoy en día? Y es muy común con los papás. Bueno, yo creo que siempre ha sido, pero hoy estamos viéndolo como muy común, es que nos asusten las emociones, Andrea. Eso es lo que está pasando. Lo veo muchísimo, ¿sí? Ivette. Como sí. Papás nos están asustando las emociones y entonces yo no quiero que mi hijo se frustre, yo no quiero que mi hijo tenga miedo, yo no quiero que mi hijo se angustie, yo no quiero... Pero sí va a pasar y no es malo que pase. Hay que enseñarles a manejar sus emociones. ¿Por qué? Porque sí las van a vivir y si no saben qué hacer con sus emociones, entonces vamos a tener un verdadero problema. No porque las sientan, sino porque no saben cómo vivirlas. Yo les digo a los papás, la gente no me cree, pero yo me considero una persona sumamente miedosa. ¿Sí? Así les digo, soy sumamente miedosa porque siempre estoy alerta. Okay. Siempre estoy alerta, pero nunca me vas a ver que me atore, nunca me vas a ver angustiada, nunca me vas a ver nerviosa, nunca me vas a ver que deje de hacer algo porque tengo miedo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en cuanto empiezo a sentir miedo, entonces empiezo a pensar qué voy a hacer con este miedo. ¿Cómo lo voy a manejar? Si es miedo, pues entonces ¿cómo me voy a proteger? Entonces, yo siempre busco la solución a ese tipo de situaciones. Si estacioné mi camioneta en un lugar donde veo a alguna persona un poquito sospechosa, entonces digo, bueno, pues entonces me acompaño de alguien. ¿Sí sabes? Pero no es, entonces no salgo, ¿sí? No. O no tengo la camioneta, o no, porque entonces, ¿qué hacer? Y eso es lo que como papás tendríamos que enseñarles a los niños hoy en día, qué hacer con sus emociones. ¿Tú cómo aprendiste, Ivette, esto del miedo? O sea, ¿lo aprendiste ya de adulta? ¿Te lo enseñaron de niña tus papás? De adulto, okay. Es que no lo aprendes, no es algo que se aprende, sí creo que se aprende como poco a poco a través de la vida. Pero la verdad es que hoy tenemos maravillosas herramientas que podemos como papás darles a nuestros hijos para que aprendan por las buenas y a temprana edad, no por las malas y ya de grande, ¿sí? Como nos pasó a muchos adultos, que muchos adultos no sabemos manejar nuestras emociones por lo mismo. Muchísimos. Sí, porque no fuimos entrenados en un manejo de emociones. Pero sí tienen que saber como papás que esto del manejo emocional no se trata de que los niños no sientan. Exacto. No le podemos seguir teniendo miedo a las emociones. Es cuando sientan, ¿cómo le voy a ayudar a que lo maneje? ¿Cómo le voy a ayudar a que no se atore? ¿Cómo le voy a ayudar a que salga de esa situación lo más pronto posible? Definitivamente. Además, sería raro o sería alarmante que un niño no manifestara ninguna emoción. Sería robot. No sería robot. Sería la IA. Así es, sí. Ok, entonces desde bebés, desde muy pequeñitos. Sí. Poco a poco. Poco a poco, exacto. Diste una clave, un punto clave que es que a nosotros nadie nos enseñó. No. O sea, cuando éramos niñas, qué esperanzas que hubiera talleres como los que tú impartes de gestión emocional, clases como las que yo doy en los kinders de gestión emocional. O sea, ¿qué esperanzas? No existían. Aprendías conforme la vida te iba poniendo, ¿no? Situaciones. Pero, por ejemplo, ahorita desde prematernal, maternal, kinder, ¿cómo podemos irle enseñando a los niños esta gestión? Empezar con poquitas emociones, con todas, con vocabulario emocional, con nada más las 5 primeras. ¿Cómo lo sugerirías tú con los más pequeños? Yo les diría a los papás, el primer paso sería el que el niño entienda, y los papás también, que las emociones no son buenas ni malas. Exacto. Sí, las emociones no pueden ser catalogadas como buenas o malas. Agradables y desagradables sí, pero buenas o malas no. Las conductas son las que sí pueden ser catalogadas como negativas o positivas. Las conductas que utilizo para expresar mis emociones, ¿sí? Entonces, eso sí, porque no porque estoy enojado, pues puedo jalarle el cabello al primero que se me atraviese, pero sí porque estoy enojado, puedo decir, a ver, necesito mi tiempo. ¿Me explico? Y entonces esas son conductas, ¿sí? Entonces siempre es importante que primero entendamos todo mundo que las emociones no son buenas ni malas, ¿sí? Y que siempre todos vamos a sentir todas las emociones, ¿sí? Entonces ese sería el paso número 1. El paso número 2, evitar esto de la evasión de las emociones, ¿sí? El que no sienta, ¿sí? Porque muchos papás, te digo, están en eso. De hecho, hace algunos años, un estudio de la Universidad de Harvard nos hablaba acerca de la importancia de no evadir. Y decía algo así, ¿sí? Cuando la persona evade, puede sentir cierto alivio momentáneo de no tuvo que enfrentar. Ay, no lo tuve que enfrentar, ¿no? Pero después le embarga un sentimiento de cobardía, de no lo enfrenté. Entonces no hice nada, entonces no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, y si me vuelve a pasar, pues no tengo alternativas, no tengo soluciones, o sea, no sé cómo continuar. Y eso es lo que baja la autoestima. Este estudio hacía una correlación muy alta acerca de la evasión que hacen las personas y la baja autoestima de esas personas, ¿sí? Entonces decía, muchas veces se ha creído que éxitos y fracasos son responsables de nuestra autoestima, y sí, pero no. ¿Por qué? Porque los éxitos también dependen de qué tanto te animes o no te animes. Quien más evade, menos éxitos. Quien más se anima, más éxitos. Pero ¿qué pasa también cuando enfrentas aunque no soluciones? Cuando enfrentas aunque no soluciones, te quedas con un sentimiento de valentía. Pero no me quedé callado, pero yo dije, pero yo hice, ¿sí? Y ese sentimiento de valentía crece tu autoestima. Entonces, por eso es tan importante ayudar a los papás con esto del manejo de las emociones, porque eso es vital para que su hijo crezca con una autoestima sana. Entonces sí necesitamos, número 1, entender que las emociones no son malas y no se tienen que evitar, ¿sí? 2, tendríamos que ir por pasos, como tú dijiste, ¿no? ¿Sí?
Si bien yo no creo en la terapia de shock, por favor, no creo en eso, ¿sí? Entonces, no es que le vamos a quitar el miedo al niño encerrándolo en un cuarto oscuro, porque eso no sucede. ¿Todavía existirá eso? Pues ¿Quién yo sabe? Sí, no ¿verdad? sé, pero puede ser que algunos papás crean que entonces, si no queremos que evade, entonces que a fuerza se enfrente. Sí, que lo afronte de forma. Pero no, ¿me explico? Entonces, siempre es cómo lo acompaño, cómo le ayudo, cómo le doy ideas, cómo lo hago sentir seguro para que entonces lo enfrente. No es, a veces siento que nos vamos como en dos extremos, ¿no? O lo ayudo o no lo ayudo. Y yo les digo a los papás, de verdad, nunca son los dos extremos. Siempre existe el cómo lo ayudo, o sea, cómo le hago para que paulatinamente primero le di la ayuda 1 y luego le retiré la 2 y ya al final se queda sin la ayuda. Por ejemplo, yo me explico mucho mejor con ejemplos. Cuando mi hija tenía miedo a la oscuridad, siempre hay una etapa en los niños, aproximadamente entre los 5 y los 6 años, que el miedo a la oscuridad se hace mucho más latente, ¿sí? Y entonces, en esa etapa empezaba mi hija, mamá, ¿te vas a subir? Mamá, ¿ya vienes para arriba? Mamá, no sé qué, ¿sí? Entonces, ella empezaba con este tipo de cuestionamientos y entonces yo lo que le decía es, a ver, ¿qué pasa? Es que me da miedo porque todo está oscuro arriba. Ah, ok, no te preocupes, yo te acompaño. Entonces, subíamos a la planta alta, yo prendía la luz del pasillo, me esperaba ahí en el pasillo y le decía, ahora tú vas a ir a prender la luz de cada uno de los cuartos, ¿sí? Entonces, yo la veía perfectamente en cada uno de los cuartos. Entonces, pobrecita, porque tenía miedo. Me queda claro que tenía miedo. Entonces la pobrecita me volteaba a ver, no volteaba a ver el cuarto oscuro y entonces metía la manita y le hacía así, pero volteándome a ver para poder tocar el switch de la luz, ¿sí? Y lo prendía, ¿sí? Y luego iba con el siguiente y lo hacía y con el siguiente y el baño. Y entonces le decía, ¿ya están todas las luces prendidas, amor? Sí, muy bien, ya me voy a bajar, ¿sí? Entonces yo la acompañaba, pero ella prendía la luz, ¿sí? La siguiente vez a lo mejor la acompañaba 2 escalones menos, la siguiente a lo mejor media escalera, la siguiente 2 escalones solamente y la siguiente es de abajo, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Muy bien, perfecto. Claro. Listo, ¿sí? Pero entonces es eso, cómo de forma paulatina podemos ir haciendo que el niño entonces vaya dominando sus miedos, su frustración, ¿sí? Su enojo, su vergüenza, ¿sí? Pero sí es muy importante que los niños empiecen desde muy chiquitos a diferenciar sus emociones, ¿sí? Entonces, lo primero es que el niño tengamos la conciencia de que las emociones no son malas. Lo segundo sería que las emociones no son lo mismo todas, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué les pasa a los niños? Y tú lo ves, yo creo que en el kinder, ¿no? El otro día me pasó con una niña de kinder, ¿no? Llego, yo no la conocía, era hermanita de un niño y la veo y, ¡ay, qué bonita niña! Y la niña, ¡ah! ¿No? Y entonces me queda claro que la niña no estaba enojada, yo le estaba diciendo algo lindo, pero no me conoce, soy un extraño y sintió vergüenza probablemente. ¿Y qué hizo? Reaccionó con enojo, porque la vergüenza es una emoción incómoda y al no diferenciarla de sus emociones, ella creyó que estaba enojada y reaccionó con enojo, ¿sí? Pero no estaba enojada, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto de la diferenciación de las emociones. No todo es enojo y hoy en día eso me preocupa con los niños, todo es enojo. Todo es enojo, ¿sí? Entonces no saben diferenciar, por lo tanto, no saben responder, por lo tanto, no saben gestionar sus emociones. Oye, Ivette, justo esto quería llegar a preguntarte. ¿Qué estrategias, qué juegos, qué maneras nos puedes compartir que utilices tú en terapia para enseñarles a manejar, a gestionar sus emociones? Bueno, primero, para poder enseñar juegos, sí tenemos que tener un vocabulario emocional. ¿Sí? Entonces tendríamos que empezar con los papás a que también empecemos a ver las emociones que están viviendo nuestros hijos y empezar a enseñarles, oye, mi amor, ¿te diste cuenta que te enojaste? ¿Te diste cuenta que tienes vergüenza? ¿Te diste cuenta que tienes sueño? ¿Te diste cuenta que, o sea, el diferente tipo de emoción que puede estar sintiendo? Es muy importante que empecemos a enseñarles las emociones que nosotros estamos viendo. Si no estoy seguro, entonces puedo preguntarle, mi amor, ¿estás molesto? ¿Estás cansado? ¿Estás, no sé, cualquier cosa? ¿Triste? ¿Avergonzado? Sí, o sea, claro. Entonces puedo preguntar, ¿sí? Para no asumir, ¿me explico? Pero es muy importante, volvemos a lo mismo, que los niños tengan un vocabulario emocional. Entonces, ese sería el punto número 1. El punto número 2, ya que sé cuáles son las emociones que normalmente veo presente en mi hijo, entonces puedo empezar a enseñarle a alternativas de
como si quisiera poner conductas adecuadas para poder expresar la emoción, ¿sí? Okay, algo así como emparejar conductas, ¿no? Entonces, dependiendo de los niños y la edad, serían las dinámicas que podríamos hacer. Pero en general, hay una dinámica que a mí me encanta y que a los niños les gusta mucho y que les hace mucha lógica, que es la del semáforo, ¿no? Y en la técnica del semáforo, lo que nos dice el semáforo es que cuando está la luz roja, ¿qué tienes que hacer? Parar. ¿Sí? Alto. O sea, alto total, ¿no? Cuando está la luz amarilla, entonces es pensar qué puedo hacer para no reprimir mi emoción, porque esa es otra de las cosas. Esto no se trata, la gestión de emociones no se trata de, yo no me gusta usar la palabra controlar las emociones, porque la gente entonces piensa que entonces es no sacarlas, es reprimirlas, y estamos completamente en contra de eso. No se reprimen las emociones, se gestionan, es decir, se busca la manera correcta de expresarla, pero de que tiene que salir, ¿sí? Nada más hay que buscar la forma correcta. Entonces, pienso en las alternativas y alternativas en plural, no en singular. ¿Por qué? Porque puede ser que la que yo pensé al niño no le funcione en ese momento. Y entonces, una de las características de esto de la inteligencia emocional que hablamos mucho hoy en día es precisamente que tendríamos que desarrollar en los niños no solamente esta conciencia de las emociones, que es muy importante, no solamente el control de las emociones, la gestión de las emociones, la regulación de las emociones, sino también tendríamos que favorecer 3 cosas más. Una cosa es la tolerancia. ¿Sí? Eso es bien importante para esto de la gestión de las emociones. La empatía, ahorita les voy a explicar por qué la empatía es tan importante en la gestión de las emociones, ¿sí? Entonces tenemos la tolerancia, la empatía y la flexibilidad de pensamiento. Esas son vitales para un buen control emocional. Y las veo tan escasas esas 3, y ves hoy en día, o sea, las 3 que mencionaste. Y cuando hablamos de flexibilidad del pensamiento, hablamos de que un problema no tiene una solución. Claro. Un problema puede tener 10 soluciones, ¿sí? Entonces hay que enseñar siempre al niño a pensar fuera de la caja. Si hacemos esto desde pequeños, entonces les estamos dando a los niños lo mejor que le podemos dar, que no se atoren en la vida, que ante un problema inmediatamente busquen el A, el B, el C, y entonces encuentren fácilmente una solución, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante estas 3 situaciones. Entonces, ¿qué hacemos en el semáforo? Primero me paro, y luego pienso en alternativas, y una vez que tengo la mejor alternativa, entonces puedo continuar, ¿sí? Entonces, con los niños hay que enseñarles eso, ¿sí? Que cuando están en una situación así de que se están exaltando, la mamá puede llegar y decirle, hay solución, pero primero para. Sí. ¿Me explico? Tenemos que parar, ¿sí? Entonces, primero es me paro, y luego, a ver, ¿qué está pasando? Esto. ¿Qué podemos hacer? Esto, ok, ¿qué quieres hacer tú? Esto, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, es un procedimiento poco a poco, obviamente no va a funcionar la primera vez, pero es algo que si hacemos de manera sistemática en los niños, entonces les va a ir funcionando, ¿sí? Entonces, yo siempre hablo de eso. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho con un niño que se enojaba muchísimo y explotaba de maneras impresionantes, y no chiquito, y ya no chiquito, ¿sí? Y entonces, le dije a los papás, vital flexibilidad, porque es cuadradito y cerrado, y eso hace entonces que ante cualquier situación que lo molesta, él explote porque no sabe qué más hacer, ¿sí? Y entonces empezamos a jugar no sé si ubicas el juego del Tangram, ¿sí? Sí, claro, me encanta, el de las figuritas que vas formando. Que se acomodan. Bueno, este Tangram es en tercera dimensión que tengo, ¿sí? Y entonces yo le decía al niño, vamos a hacer esta figura, ¿no? Yo le ponía la figura y él tenía que hacerlo, y lo hizo en 1 minuto, la verdad, facilísimo, ¿no? Pero luego le cambié la jugada. Las fichas son en tercera dimensión, entonces estaban así, y ahora las fichas las tenía que poner así. Y entonces no pudo. Ajá. Porque su cerebro cuadradito decía que las fichas tenían que ir así, no así, ¿no? Y entonces, después de que lo dejé que se frustrara tantito, sí, no demasiado, pero lo dejé que lo intentara un tiempo, y pasaron 3 minutos y no pudo, le dije, no te puedo ayudar, te puedo dar una pista, ¿sí? Entonces tomé una ficha y le dije, también funcionan así. Y bueno, se le iluminó la cara, y entonces pudo resolver. Y entonces, pero que él ya está grande, ya reflexionamos esto de, ¿ves la importancia de pensar fuera de la caja? ¿Ves la importancia de ver que los problemas no tienen una sola solución? ¿Ves por qué estamos trabajando flexible? O sea, yo ya uso con él palabras de niño grande, porque ya es un niño grande, ¿sí? Pero con un niño chiquito, a lo mejor solamente tengo que decirle, acuérdate que hay muchas formas de resolver una misma situación, ¿no? Se ataca mucho la educación por eso, ¿no? Porque enseñaron a todo mundo a que solo había una respuesta correcta. Así es. Y si no dabas la respuesta correcta en el examen, te
equivocas, repruebas, o sea, entonces, ¿cómo ahorita que te escuchaba es tan importante cambiar la educación? Porque los niños, la manera de pensar es out of the box, o sea, es fuera de la caja, y a veces la educación tradicional corta esa mentalidad. Así es. Entonces desde chiquititos hay que ayudarles a los niños. Dentro del colegio, por ejemplo, es algo que se está haciendo hoy en día también. Sí, mucho. Otra cosa que veo que están haciendo ya cada vez más colegios y que de verdad invito a los papás a que lo hagan, es trabajar un poquito de mindfulness en casa. ¿Sí? Ay, sí, es maravilloso. Entonces, la verdad es que funciona muchísimo. Hoy en día tenemos tanta facilidad porque hay tantas apps también para niños, de meditaciones para niños que se hacen en 5 minutos y que nos acercan también como familia. Nosotros, por ejemplo, en casa tenemos, mis hijos ya son grandes, pero tenemos una alarmita que suena a las 10 de la noche y a las 10 de la noche nos vamos a la sala, podemos una meditación todos juntos y luego después de la meditación, bueno, por como somos católicos, pues entonces damos gracias por algo que nos haya pasado y demás. Y ya cada quien se va a dormir, o sea, a gustísimo, ¿sí sabes? Pero qué bonito es una forma de estar juntos en familia, porque la verdad es que los hijos grandes luego ya se te pierden. Sí, se te pierden. Entonces, esto es algo que podemos hacer. Pero en las escuelas yo veo que cada vez más lo hacen también. Tienen sus momentos de meditación, sus momentos de, ¿cómo se llama? Atención plena aquí en México. Entonces, sí creo que eso también es algo que podemos favorecer desde muy chiquitos, ¿sí? Desde chiquititos, así niños de 1 año, podemos hacerlos contemplar, observar, diferenciar, o sea, cositas. Y eso les va ayudando en la gestión de sus emociones. Son pequeños pasos para una gestión emocional. Claro. Oye, hablaste también de la tolerancia y de la empatía. Así es. A ver, termínanos, porque me parecen importantísimos. Hoy los papás dicen, todos los papás que llegan a consultorio dicen que sus hijos tienen 0 tolerancia a la frustración, ¿sí? Y yo les digo, es que la tolerancia a la frustración no es algo con lo que se nace, es algo a lo que se educa, ¿sí? Entonces, el niño no nace siendo tolerante a la frustración, al contrario, el niño necesita que le enseñemos qué es eso de la tolerancia a la frustración. Y desde chiquititos, entonces, empezamos, te digo, con esos pequeños retos de cómo le resuelvo, ¿sí? Es mucho más fácil, definitivamente, si yo veo que el niño está llorando, es mucho más fácil que ya se atoró ahí, está gateando, ¿no? Y se atoró ahí en la esquina y yo voy y lo volteo porque está llorando, ¿sí? Es mucho más fácil, pero no es lo que tendríamos que hacer. A lo mejor tendríamos que llamar su atención, mostrarle un juguetito para que dé vuelta y entonces él solucione por sí mismo. Esto hablamos desde chiquititos, mucho más si son grandotes, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que no se trata de resolverle la vida a nuestros hijos. Hoy eso es lo que está pasando, Andrea. Me preocupa muchísimo que hoy los papás creen que su acción como papás, entonces, para ser buenos papás, tienen que resolver la vida de sus hijos. Y no es resolver, es enseñarles a resolver. Esa es la gran diferencia. Sí les digo a los papás, ojo, no les estoy diciendo que entonces les permitan que se frustran con cosas que los niños no pueden manejar. Y mucho menos que te levantes en la mañana y digas, ay, ¿cómo lo frustro? ¿Qué hago para que se frustre? No, a ver, ¿el niño está frustrado? Sí. ¿Es una frustración normal a esa edad? Sí. Entonces, ¿cómo le enseño a que la maneje? Claro. ¿Cómo le enseño a que lo supere? No es cómo le resuelvo. ¿Cómo hago que él lo haga? ¿Sí? Eso es sumamente importante. Sí. Enseñar a los niños a resolver sus propios problemas. No a que lloro y viene mi mamá y me lo resuelve. ¿Sí? Eso es vital para una gestión emocional. ¿Sí? Y no lo estamos haciendo. Nos está costando ese trabajo de... Claro que nos duele. Como mamá yo te puedo decir, me dolía ver cómo mi hija sufría, cómo mi hija se atoraba. Pero entonces si le ayudo hoy, va a dejar esa frustración hoy, pero no aprendió a manejarla mañana. Claro. ¿Sí? Y yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este mundo. Yo no sé si voy a estar mañana. Entonces, si lo que estoy haciendo por mi hijo o mi hija no es bueno mañana, no es bueno hoy. ¿Sí? Y entonces tendríamos que ver cómo sí puedo ayudarle. Definitivamente. ¿Y qué me dices de los papás que dan el teléfono o el iPad a sus hijos para que se calmen? Yo sé que es un tema enorme, pero a ver, ¿qué me dices de eso, Ivette? Porque es esto en donde estamos ahorita. Es que creo que todos como papás sabemos, que la tecnología no es mala, pero hay que darle un uso correcto. Exacto.
y sabemos perfectamente que darle un dispositivo a un niño pequeño no es opción, y menos si ese dispositivo no está diseñado para niños. Un teléfono no está diseñado para niños. Mi teléfono no está bloqueado. Sí, no sabes cuántas historias te puedo platicar de las mamás que le presté el teléfono al niño en el asiento de atrás mientras iba ahí a medio metro de distancia, nada más que manejando, y el niño se aventó 3 videos pornográficos, ¿sí? Que no tenía que ver. Y la mamá te aseguro que no los buscó, no los tenía en su historial. Sí, fue un error, le picó donde no era. Sí pasa, mamá, sí pasa. Por favor, porque tú dices, Ivette, es que ya todos sabemos, pero tristemente no todos sabemos. Me siguen llegando papás que les dan dispositivos a sus hijos. Ahora, sí hay que darles cosas, porque hoy me decía una mamá, bueno, pues entonces ya no le vamos a dar el celular en el restaurante. Porque no estamos haciendo bien. Sí, le digo, pero no se trata tampoco de que siempre vayan a restaurante para niños, porque también tienen que ir a restaurante de adultos y el niño tiene que entender. Claro, a lo mejor vamos a hacer 4 veces a un restaurante de niños o una vez al restaurante de adultos. Y el restaurante de adultos vamos a saber que no voy a estar ahí mesa sobre mesa y demás y todo el rollo y no. Cafecito no. y toda la cosa. Sí, o sea, va a ser, porque vamos, como les digo, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Pero si siempre voy a los restaurantes de niños y nunca lo llevo a un restaurante, pues nunca va a saber comportarse en un restaurante de adultos. Y algún día va a ser adulto. Entonces, poco a poco, tengo un compromiso y entonces el niño se porta terrible y dice, ¿cómo es posible? Me iba con mi jefe y el niño se portó fatal. Pues sí, claro, no sabe cómo comportarse porque no se lo hemos enseñado, ¿no? Entonces, sí creo que todo tiene que ser como paso a paso, un día a la vez, pero sí tenemos que irles enseñando esto, ¿sí? De la tolerancia, ¿sí? Y eso nos enseña si no lo dejo que se frustre. Exacto, exactamente. No hay que tenerle miedo. Así es, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Aparte, los hacemos fuertes. Claro. Les hacemos un bien, no un mal. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. No se trata de buscar cómo molestar a los hijos, se trata de pensar en eso que les decía yo. Creo que es muy importante. Si pensamos, no sé si mañana voy a estar aquí con ellos y qué les tengo que enseñar hoy si mañana no estoy, diríamos, a que ellos puedan. A que ellos puedan, exactamente. Sí. Oye, Ivette, yo quería también preguntarte en este tema de gestión de emociones, ¿qué le toca enseñar a los papás y qué le toca enseñar a la escuela hoy en día? Te digo, hoy en día la escuela está migrando a enseñarles a los niños esto de pensar fuera de la caja y que no hay una sola manera de resolver las cosas. Y que puede haber el A y puede haber el B y puede haber el C y puede llegar a la misma solución, ¿no? Antes, como tú decías, ¿no? Si no hacías las operaciones como dijo la maestra, aunque tuvieras el mismo resultado, te lo ponía mal, ¿no? Porque equivocado. Hoy en día los niños tienen esta facilidad de ver que hay diferentes maneras para llegar a una misma solución. Entonces, eso está haciendo muchísimo el colegio. ¿Qué les toca a los papás? Como les digo, no resolverles la vida. Sí. Creo que eso es lo más fácil, lo mejor que podemos hacer. Pero ahorita estamos hablando como de niños chiquitos, pero yo estoy hablando a todas las edades, ¿sí? A todas las edades. Yo recuerdo a mi hija, 4º de primaria. Mamá, ¿puedes ir, por favor, a decirles al colegio que el siguiente año me dejen en mi salón a fulanito y a fulanita? Es que son mis mejores amigos y nunca había tenido amigos tan buenos, ¿no? Le digo, no, yo no puedo hacer eso. Yo sé que todas las mamás lo hacen, pero le digo, yo no puedo hacer eso, pero tú sí. Mira, te acompaño. Vamos, tocamos. Ahí está el psicólogo, se llama fulanito. Ella quiere platicar contigo. ¿Tienes un minutito? ¿Sí? ¿O cuándo puede venir? No, sí, ahorita. Muy bien, aquí te espero. Y yo me esperé afuera y mi hija le explicó y se los dejaron. ¿Sí me explicó? Entonces te digo, no es o sí o no. Es cómo te ayudo para que tú lo consigas. Y ella se sintió súper contenta de que ella lo pudo conseguir. El autoestima. Así es, ¿sí? Entonces, eso les enseña a los niños a resolver, a no atorarse, a no tenerle miedo a las emociones. ¿Sí? O sea, la verdad es que hoy no sabemos lo que nos toque vivir. El mundo sí es complejo, sí, muy complejo, sí. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar sus emociones. Nosotros, desgraciadamente, en esta inseguridad que vivimos hoy en día, pues nos tocó vivir un asalto en casa con mis hijos pequeños. Ay, qué horror. Sí, mi hija tenía 11 años, mi hijo tenía 7 y pues en algún momento tuvimos 2 asaltantes en casa, con todos dentro. Sí, entonces no fue una situación para nada agradable, no nos lastimaron. Gracias a Dios. Gracias a Dios no nos lastimaron, pero no es agradable que te apunten con una pistola, que veas que tu papá lo traen de arriba abajo diciéndole de cosas. Entraron a su casa. Vivíamos en un coto, tocaron la puerta, abrimos. No. Así.
Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y no lastimaron a nadie, ni a tus hijos? A nadie. O sea, la que aventaron cuando entraron fue la muchacha, que fue la que les abrió. Yo les hubiera abierto. O sea, en un coto uno se siente seguro, ¿no? Y entonces fue una situación compleja. Mi hermana era mi vecina. O sea, nadie se dio cuenta. ¿Sí me explico? O sea, entonces fue una situación compleja. Estuvimos muy asustados, por supuesto, ese día. Dormimos atrancados ahí en mi cuarto, todos hinchados, ¿no? Y al día siguiente ya venían mis hijos con su almohada muy compantes a la cama, ¿no? De sus papás, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? ¿A dónde? ¿Sí? Y me dicen, mamá, pues es que, a ver, ¿cómo entraron? Por la puerta. ¿Por otro lado pueden entrar? No. ¿Les vamos a abrir? No. Tenemos que superar esto. ¿Sí? Entonces yo los acompaño, rezamos, hacemos, ¿sí sabes? O sea, es cómo les ayudo, ¿me explico? Sí, cómo les ayudo, pero tenemos que superarlo. Es como la gente que choca y luego no vuelve a manejar jamás, ¿sí? Claro. Porque le da miedo. Cuando evades, pues no solucionas. Entonces no te aviento, te acompaño, pero no te resuelvo, ¿sí? Entonces eso es, ¿sí? Y la empatía. Fíjense bien. También hay muchos estudios que nos hablan acerca de que hoy en día nos estamos perdiendo en el egoísmo. Y en el egoísmo no encontramos la felicidad. Los estudios hablan de que las personas más felices son aquellas que dedican su vida de alguna manera a ayudar a alguien más, ¿sí? Directa o indirectamente, ¿sí? Pero que ayudan a alguien más. Hoy en día nos ensimismamos. Y entonces cuando uno se ensimisma y nada más ve para sí, pues todo está negro. ¿Me explico? Porque todo me está pasando. Pero si yo veo que me pasó, pero a él también, y él también, y lo solucionaron, entonces, pues no está grave, ¿no? Sí, ¿cómo son estos grupos también para adultos de Alcohólicos Anónimos, no? Pues vemos que a todo mundo le pasó y entonces decimos, tengo alternativa, tengo solución. Cuando nos ensimismamos, el problema siempre se hace mucho más grande. Cuando mostramos empatía por los demás, entonces además sentimos este orgullo de poder hacer algo, de ayudar, nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes. Entonces, la empatía también es la clave para la gestión emocional y no estamos educando a nuestros hijos. Cada vez son más egoístas y nosotros los hacemos así, ¿sí? Porque no queremos que compartan, porque no queremos que les quiten, porque luego si son demasiado buenos y comparten, entonces decimos que no les enseñamos a ver a los demás. Algo que les puedo recomendar a todos en casa, y yo siempre lo hago, yo siempre tengo en mi camioneta, siempre en el asiento de atrás, en la parte de abajo, tengo una canasta con agüitas. Las agüitas son para los indigentes. ¿Sí? Porque no podía yo permitir que mis hijos no los voltearan a ver como si no fueran personas. No les iba a dar dinero porque sabemos que eso no es algo que tenemos que hacer, pero no voltearlos a ver como si no existieran y no fueran personas o seres humanos, no, ¿me explico? Y entonces mis hijos en cada alto, hoy por hoy que ya son adultos, están al pendiente, ¿sí? De cuántas por aquí, cuántas por allá, cuántas por aquí, o sea, y la verdad la gente siempre te agradece un agua, siempre te agradece un agua. Entonces, pero desde ahí, o sea, buscar de alguna manera modelar la empatía, porque es bien importante que para que mis hijos sean empáticos, ellos me vean a mí ser empático. Totalmente. Así es, ¿sí? A veces la mejor manera de enseñar es modelando. Así es. Y justo yo te quería preguntar, Ivette, ¿cómo nos recomiendas? Porque ahorita tú dabas un ejemplo de cómo tú también, por ejemplo, ante una situación fuerte como lo es un asalto, al día siguiente o a los 2 días ya dices, a ver, tenemos que superar todos esto, incluidos ustedes, ¿no? Papás. Y acompañar a tus hijos a enfrentar esto y a superarlo. Entonces, ¿cómo o qué nos puedes recomendar a nosotros? Que nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones, a poder gestionar nuestras emociones para acompañar a nuestros hijos. Híjole, es un poco más complejo en el caso del adulto porque, como te digo, no fuimos entrenados. Sin embargo, también los adultos entonces tendríamos que buscar qué ayuda necesitamos. A lo mejor puede ser un simple consejo que hoy podemos escuchar. A lo mejor necesitamos una terapia de control de nuestras emociones que nos enseñe a parar. Pero lo primero siempre va a ser parar. A este chiquito que les decía del Tangram, yo le decía, vamos a poner 4 pasos para la solución de un problema. Y el primero es, ante una situación compleja, es para, ¿sí? Porque él, mientras seguía tratando y se iba desesperando, menos iba a encontrar la solución, ¿no? Entonces, parar, aléjate, le decía yo. Retírate un poquito, velo a distancia. Es como si estamos en un laberinto de jardín, ¿vamos a poder salir? No, necesitamos una escalera, ¿sí? Y en la escalera
Ya listo. puedes ver. Listo, claro. ¿me explico? Entonces, aléjate, toma distancia. Eso siempre le digo a las mamás. Si sientes que tu emoción está a punto de desbordarse o ya explotaste, ¿sí? Entonces, toma distancia. Para en ese momento porque no todos los momentos son para educar, ¿sí? Entonces, es mejor educar cuando uno está tranquilo que cuando ya perdió la paciencia. Sí. Qué importante. Esto, subráyenlo. Sí, así es. No Entonces, todos los momentos son para educar. Es mejor educar cuando uno está tranquilo. Así es. Totalmente. Y es bien difícil. Y como mamá se los digo, no siempre lo logré. No, ni yo no siempre lo he logrado. A ver. O sea, no siempre lo logré, pero como mamá les digo, no tenemos que ser papás perfectos. Podemos equivocarnos, ¿sí? Y siempre y cuando tengamos esa conciencia de que ya me equivoqué y cómo puedo solucionarlo, entonces no pasó nada. No pasó nada, ¿sí? Pero entonces sí es importante. Primero, me paro, le decía, para, nos alejamos, pensamos en, a ver, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y una vez que tengo la mejor opción, entonces regreso, ¿sí? Entonces siempre es importante hacer como estos 4 pasos, ¿sí? Me paro, me alejo, pienso, regreso, ¿sí? Es entonces, como un semáforo, pero más sofisticado, un poquito ¿no? más sofisticado. Sí. Yo le decía al niño, apréndetelos. A ver, ¿cuáles son los? Y cada vez que llega, ¿cuáles son los 4 pasos? ¿No? Y ya entonces, los 4 pasos, ¿sí? Entonces, súper importante. Y acuérdense, ¿vamos a terminar educando bien? Si estoy tranquila. Sí. Entonces, no es necesario ahorita, porque en caliente, no. A veces en la educación es mejor en frío que en caliente. Es mejor pensar las cosas. Yo a veces cuando estaba más molesta, yo les decía a mis hijos, sí saben que esto tiene una consecuencia, ¿cierto? Sí. ¿Y qué va a pasar? No lo sé. No lo sé, tengo que pensar. Tengo que pensar. Y a lo mejor hasta el día siguiente les decía, ¿recuerdan lo que sucedió ayer? Ya lo pensé muy bien, la consecuencia va a ser esta, ¿no? Y entonces acuérdate que, bueno, yo he visto que ya has hablado aquí acerca de las consecuencias lógicas y todo esto que ya has hablado, ¿sí? Y entonces, sí, la consecuencia tiene que ser lógica, tiene que ser proporcional y tiene que ser que pues, se pueda aplicar creíble, porque muchos niños llegan, el otro día un niño llegó a la casa, de verdad, pobrecito papá, porque se estaba burlando de su papi, y su papi no es una mala persona, es una buena persona, pero estaba burlando, ¿y de qué te ríes de mi papá? ¿Y qué pasó? Me dijo que no voy a ver la tele en un año. ¿Sí? Es que sí, no tiene sentido. O sea, claro que no va a pasar, ¿no? O sea, pero por supuesto que no va a pasar, ¿no? Entonces sí es importante el que podamos nosotros controlarnos a nosotros mismos. Si no, por más buenas intenciones que yo quiera ayudar a mi hijo en la gestión de sus emociones, voy a fallar. Entonces, si de casualidad eres una mamá o un papá que crees que tienes problema con tu gestión de tus emociones, se vale pedir ayuda. Siempre se vale pedir ayuda, ¿sí? Y en este tipo de cosas en donde quieres una mejora, probablemente la ayuda va a ser muy rápida. O sea, no pensemos en que vas a estar en años y años en terapia. No, ¿sí? Es mucho más fácil cuando una persona está consciente, porque ya pasó el paso más difícil, que es la toma de conciencia. Darte cuenta. Sí, así es. Entonces, el darse cuenta es lo principal para poder hacer un cambio. El primer paso. El primer paso siempre. Excelente. Oye, Ivette, ¿qué frase o qué actitud de los adultos crees tú que puede bloquear el aprendizaje emocional de los niños? Yo sí creo que como papás tendríamos que pensar no en pobrecito de mi hijo, ¿sí? Porque eso es lo que muchas veces, pobrecito de mi hijo, sino en cómo le ayudo. Exacto. ¿Sí? Cambiar ese de pobrecito a cómo le ayudo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, ayudar no es resolver, ¿sí? ¿Cómo le ayudo a que lo haga? A que lo haga, exactamente, ¿sí? Y no verlo como pobrecito, porque de verdad, o sea, sí es verdad, a mí mi hija me la mordían todos los días en prematernal. ¿Tú has sido maestra de kinder? ¿Puedes detener a un niño que muerda a otro? No hay Muerden tiempo. en tu cara. En tu cara. O sea, y cuando viste que abrió la boca, en un segundo. No lo lograste, ¿sí? Pero me la mordían todos los días. Su maestra es de mis mejores amigas, ¿sí? Y me la mordían todos los días. Y entonces, cuando me dijo, ¡ay, te la volvieron a morder! O sea, le dije, no te preocupes, yo me encargo. Y entonces, yo estuve practicando con mi hija mecanismos para evitar que la mordiera la niña. Claro. Ella, de todo lo que a mí se me ocurrió, porque son alternativas en plural, ella eligió el detener la cabeza. Porque si tú le tienes a alguien en la cabeza, no te puede morder. No te puede morder, ¿no? Entonces, todo el fin de semana llegó, mamá, tú, y me decía el nombre de la niña, ¿no? Tú, la niña que me muerde, ¿no? Entonces yo ya hacía como que le iba a morder y ella me tenía la cabeza y me decía, 2 añitos tenía, sí. Y me decía con la cara así arrugada, no, merdas, ¿no? Sí, pero cuando el lunes logró detenerle la cabeza a la niña, nos salió con 300% de autoestima. Qué increíble. ¿Sí? Entonces, volvemos, es cómo le ayudo a que ella lo haga.
¿sí? ¿Cómo le ayudo a que no dependa de mí? También es padrísimo, se los digo como mamá, es padrísimo sentir que tus hijos te necesitan. Sí, es padrísimo sentirlo, ¿sí? Pero de verdad es que lo que más queremos es que no nos necesiten. Exacto. ¿Sí? Ahí es cuando nos graduamos. Ahí es cuando nos graduamos. No nos necesitan nuestros hijos. Así es, sí. Ay, me ha gustado mucho esto que hemos estado platicando y quiero pasar a una sección de preguntas en Instagram. Padrísimo. En donde ahí en mi Instagram, Hablemos de Educación Infantil, yo subo cajitas de preguntas y pongo qué tema vamos a estar tocando en el podcast y la gente ahí me escribe y me pregunta. Entonces, vámonos a la sección de preguntas de Instagram. Y vamos a leer a ver qué nos preguntaron ahora. Vámonos con la primer pregunta. A ver, dice... ¿Le da miedo dormir y solo se levanta a nuestro cuarto? Le da miedo dormir solo y se levanta a nuestro cuarto varias veces en la noche. Muy bien. Tendríamos que primero enseñarle a enfrentar el miedo. O sea, vamos por pasos, ¿sí? Exacto. Entonces, primero es enfrentar el miedo y después te quedas en tu cuarto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo les digo a los niños que el miedo es, ¿recuerdan la película de Intensamente del muñequito morado? ¿sí? Claro, me encanta. El que es, así. Yo les digo que el miedo es así. Yo les pongo, así es, les digo yo, es que así es el miedo. El miedo no razona. El miedo no piensa, ¿sí? Entonces el miedo a veces asusta, ¿sí? Pero el miedo lo que quiere es protegerte, ¿sí? Claro. Entonces a lo mejor todo sería más fácil si el miedo te dijera, tranquilo, hay que hacer esto. Pero no, el miedo te dice, cuidado. Y les grito a los niños y los niños se espantan y asustan. Y entonces les digo, ¿ves? ¿Sí? Entonces se siente horrible tener miedo. Pero eso no quiere decir que el miedo es malo. Porque el miedo te quiere proteger, ¿sí? Hay que ver al miedo como una especie de angelito de la guarda que te está diciendo, ten cuidado, ¿sí? Claro. Entonces, hay 3 opciones que podemos hacer ante el miedo, les digo yo a los niños. Imagínate que tú quieres que haya algo ahí enfrente, pero tienes una avenida frente a ti sumamente peligrosa. Hay 3 opciones. La primera, no tienes miedo. Y si no tienes miedo y te cruzas sin tener miedo, te atropellan. Te atropellan. Claro. ¿Obtuviste lo que querías? No. ¿Sirvió no tener miedo? No. 2, sí tienes miedo, pero tienes tanto miedo de tener miedo que te sientas y te pones a llorar. Entonces, ¿sirvió de algo el miedo? No, ¿sí? Número 3, tienes miedo, pero hoy sabes que el miedo es tu amigo. Y entonces volteas como si fuera una persona que te habla y le dices, miedo, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? Y entonces escuchas las alternativas que tu miedo te dice. Si tu miedo te pudiera hablar en esta situación de cruzar una calle peligrosa, ¿qué te diría? Y los niños me dicen, pues que me espera que venga mi mamá, que busque un semáforo, que pida ride. O sea, me dan pero opciones en plural, volvemos a lo mismo. Y le digo, ¿y si haces cualquiera de esas opciones, te pasó algo malo? No. Entonces, y todo fue gracias a que escuchaste tu miedo y usaste a tu miedo. Entonces hay que escuchar a los niños y ayudarles a tener opciones. Por ejemplo, en algún momento de mis hijos, en el miedo a la oscuridad, entonces yo le decía, ¿qué necesitas en tu cuarto? ¿Qué necesitas para sentirte seguro, no? Y mi hija, por ejemplo, en algún momento me dijo la luz, pero la luz. Porque no la lucecita. No, es que dice, es que hay sombras. Sí. Y lo que a ella le daba miedo es, y sí, la lucecita de noche da más sombras, ¿sí? Y entonces le decía, te dejo esa, pero no la vas a apagar. No, mi amor. Si tú la necesitas toda la noche prendida, toda la noche se queda prendida. Es lo que tú necesites ahorita. Yo sé que ese miedo es un miedo que se supera. No va a pasar toda la vida sin poder dormir con la luz a oscuras, claro. Pues. Hoy mis hijos con blackout y están felices, ¿no? Y entre más oscuro, mejor, ¿no? Claro. Pero sí, entonces hubo una época donde ella tenía la luz prendida toda la noche. ¿Por qué? Porque la necesitaba. Hubo otra época que le daba miedo que mi marido saliera de viaje. No viajaba mucho, pero cuando viajaba le daba miedo. Y entonces, ¿qué necesitas? Entonces iba por la pijama de mi marido, que olía a mi marido y se dormía con la pijama abrazada, ¿no? Entonces, ¿qué le doy para que pueda enfrentar sus miedos? ¿Qué le doy para que pueda sentirse seguro? A mi hijo en algún momento, en mi época no existían estos monitores maravillosos de hoy en día que es ida y vuelta y tiene imagen y nada, qué esperanzas. En mi época era nada más de allí para acá y nada más se oye, ¿no? Y entonces teníamos unos teléfonos, unos radios Motorola que usábamos para cuando nos íbamos de compras a Estados Unidos o lugares así donde pues, no teníamos celular, claro. ¿sí? Y entonces nos comunicábamos, ¿no? Entonces un día que mamá, es que si algo me pasa, yo te escucho
yo te puedo dejar un radio aquí y entonces tú me dices, claro que la primera noche fue, mamá, ¿me escuchas? mamá, ¿me escuchas? Sí, aquí ¿no? estoy, cambio y fuera. Jamás le puse pila al radio, sí, a lo mejor duró un día y medio, sí, jamás le puse pila al radio y el radio se quedó ahí meses, sí, y yo tenía uno y él tenía otro y listo, sí, de todas maneras si me hablaba, una mamá siempre los escucha. Siempre oímos a los hijos. Yo puedo dormir sin que como que me place la planadora encima, pero los pasitos de mis hijos siempre los escuchaba, ¿sí? Entonces era, ¿cómo le ayudo a que supere su miedo? No a que esconda su miedo en mi cama. ¿Sí? Entonces ese sería el número 1, ¿cómo le ayudo con su miedo? Y una vez que ya le di las herramientas, entonces viene el siguiente paso. Ahora ya no te puedes venir a mi cama, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Vámonos con otra pregunta más de Instagram. A ver qué nos preguntaron acá. Dice, ¿cómo corregir la conducta de agredir a los demás cuando está enojado o frustrado? Tiene 2 años, la mera etapa de esto. Ok. ¿Cómo se corrige? A ver, número 1, sí tendríamos que decirle que hay maneras para sacar el enojo, ¿no? Y hay que decirle, a ver, pegar no es opción. Puedes hacer esto, o sea, hay que darle las opciones. Puedes retirarte, puedes aventar la almohada, o sea, ¿qué sí puede hacer en el momento de enojo? Acuérdense que no puedo decirle no te enojes. Exacto. No puedes pegar, ¿no? Entonces, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y opción 5. ¿Cuál eliges? Eso se lo vamos a decir en un momento de no enojo. Cuando está en calma, cuando está en escuchándote. Calma. Exactamente. Opción 1, opción 2, opción 3. O sea, ya tenemos las opciones. Mi amor, tú ya tienes las opciones. Si por algo se te olvidan las opciones y pegas, pues entonces no vas a poder participar de esa actividad, mi amor. ¿Sí? Y yo no quiero que te quedes sin la actividad. Entonces, ojalá que siempre recuerdes el 1, 2, 3, 4. Acuérdate, paras, piensas, eliges, actúas, ¿sí? Entonces, desde chiquititos, aunque tenga 2 años, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si se le olvidó y se le va a olvidar y está bien, entonces tendríamos que aplicar una consecuencia lógica. Y entonces lo retiro un momento, lo pongo un poquito en tiempo fuera, o sea, busco que puede funcionar, pero sin consecuencias tampoco va a haber cambio. Es muy importante que sepamos como papás que los niños no cambian porque lo regañes. El niño cambia por las consecuencias. El adulto no cambia por los regaños, menos un niño. Yo siempre pregunto en las conferencias, sobre todo de límites, a ver, papás, levanten la mano aquellos que manejan igual aquí que en Estados Unidos. ¿Uno? Ninguno. ¿Sí? Y entonces les digo, ¿pero por qué? Si las reglas... No, es que ya sí se cumplen las consecuencias. Claro. O sea que los adultos necesitamos consecuencias para hacerlo debido y queremos que los niños sin consecuencias aprendan. Entonces, siempre necesitamos consecuencias, tanto positivas como negativas. Que el niño vea que no son premios y castigos, es algo que él se gana por su comportamiento. ¿Sí? Entonces, se equivoca, no pasa nada. Mi amor, te equivocaste, pero ya no podemos permanecer en la actividad porque no podemos pegar. Por ejemplo, los niños de 2 años, más que pegar, muerden. Sí, mucho. Muchísimo, más que pegar, muerden. Y entonces en los maternales yo siempre recomiendo que el niño que muerde le hablen con la mamá para que la mamá esté enterada y les pidan una mordedera. Sí. Y entonces cada vez que el niño muerde se le dice, mi amor, si tienes ganas de morder, y es un impulso que podemos entender perfecto en un niño de 2 años, si tienes ganas de morder, puedes morder este. Sí. A los niños no se les puede morder. Este lo puedes morder, te vas a sentar en esta sillita y durante 1 minuto vas a morder la mordedera. Los niños normalmente no muerden la mordedera, ¿sí? Pero no importa, o sea, no lo puedo obligar a que muerda la mordedera, claro. Pero el simple hecho de haberlo sentado con su mordedera en la mano y saber que eso es lo único que puede morder, lo hace que se piense 2 veces antes de morder a otro niño. Claro. Entonces son consecuencias, ¿sí? Entonces no necesitan ser regaños, ¿sí? Pueden ser solo consecuencias. Si quieren poner un regaño, está bien. Pero si van a regañar sin poner consecuencia, mejor no regañen. Y yo creo que ahí es donde muchos papás de hoy en día se pierden. Sí. Porque no quieren regañar a los hijos y quizá porque los regañan muy fuerte a ellos o bueno, por 1000 cosas, ¿no? Pero no quieren regañar a los hijos y entonces no les ponen consecuencias. Y luego... cuando el niño llega al límite, los papás explotan porque los dejaron avanzar muchísimo y entonces no solamente a lo mejor ya los regañaron, sino que también pudieron llegar a ser injustos. Sí, sí, a castigar injustamente. Así es. ¿Qué es lo que nos pasa? Muchos papás perdemos la paciencia por esperar. Entonces yo les digo, a ver, si yo veo que un bebé se está subiendo una escalera de pintor y lo veo en el segundo escalón, ni me asusto y lo agarro y lo bajo y no, mi amor, ahí no. ¿Qué pasa si lo veo en el 10º? Sí, no.
Me pongo como loca, histérica, Claro. porque no sé qué hacer y cómo ayudar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Esperar demasiado no nos ayuda a los adultos con la gestión de nuestras emociones. Y aparte, pues como que las consecuencias son más fuertes, porque como son proporcionales, son más fuertes. Entonces, por eso les digo, es mejor poner una consecuencia chiquita cuando la conducta fue chiquita y no dejar que creciera. No decir, ay, no pasa nada. Y luego creció y luego, entonces sí pasa. Ya necesitan algo grande. Así es. Excelente, muy bien. Vámonos con otra pregunta de Instagram. A ver, están buenas las preguntas. Dice, ¿qué herramienta practica para cuando te estés enganchando a practicar nosotras, cuando te estás enganchando como adulto? Como les digo, eso que les dije hace ratito, ¿no? Esto de, como les decía en el Instagram, retírate, piensa y actúa. No, acuérdate, piensa siempre que no todos los momentos son para educar. Hay que educar en el mejor momento. No todos los momentos. Entonces, para. Si tú no estás en control de ti mismo, no es momento de educar. Necesitas tener ese control y necesitas alejarte. Y se vale decírselo a los hijos, ¿no? Sí, porque claro. también es una manera de enseñarles lo mismo. O sea, es lo que Así decíamos, es. con el ejemplo. Con el ejemplo. Estoy muy enojada en este momento, necesito retirarme. Necesito espacio. Hacer chiquito mi Te enojo. quiero muchísimo, sí, porque el cariño nunca es condicional del comportamiento, entonces te quiero muchísimo, pero en este momento necesito espacio para poder pensar qué vamos a hacer. Sí, tal cual. Respirar, ya cada quien tendrá como que sus maneras. Hablaste también del mindfulness, se me hace súper importante practicarlo, porque sí necesitamos ese espacio, ese cuenta hasta 10. No hay muchos comerciales, cuenta hasta 10, cómete un Snickers y no sé qué tanto. Que es, tómate un tiempo, aléjate de la situación. Así es. Cabeza fría. Me encanta. Ok, vámonos con otra pregunta de Instagram. ¿Por dónde se empieza? Tiene 2 años. Bueno, hemos hablado mucho de esto ya. Ya hemos hablado mucho acerca de, acuérdate, no resolverle todo. Sí. Eso es muy importante, súper. No resolverlo todo. Ahora, algo que pueden hacer si tienen hijos pequeños, también grandes, pero a lo mejor si los acostumbran desde pequeños es mejor. Nosotros les recomendamos a los papás que tengan un frasco de opciones, ¿sí? O sea, un frasco de alternativas cuando tenemos una emoción fuerte. Llámese frustración, enojo, vergüenza, ira, o sea, ese tipo. Entonces, le empezamos a escribir opciones junto con nuestros hijos de que, oye, ¿y si estás enojado, pudieras hacer esto? Sí, y esto, sí, y esto, sí. Opciones, por supuesto, positivas, ¿no? Claro. O sea, conductas adecuadas, ¿no? Y entonces, de repente, si el niño está muy enojado, muy frustrado, muy no sé qué, vamos al frasco, sacamos una y ¿qué te parece si hacemos lo que diga ahí? ¿Sí? Y entonces sacamos y hacemos eso. Entonces el niño empieza a ver que hay opciones porque el frasco está lleno de papelitos, de cosas que pueden ayudarle en la gestión de sus emociones. Respirar, hacer algo de ejercicio, dibujar, o sea, cosas como muy genéricas, pero que pueden ayudarles a los niños en la gestión de sus emociones. Dibujar mandalas, resolver un laberinto, o sea, volvemos a pensar en otras alternativas de solución, ¿no? Sí, o sea, como no estar ahí, no alimentar esa ratita del enojo, les digo yo, porque cuando no paro y no hago otra cosa, sigue y sigue y sigue y entonces el enojo puede seguir creciendo. Totalmente. Y además me gustan mucho este tipo de estrategias porque te sacan del estar ahí nada más enganchándote. Entonces es como, vamos al frasquito. Y ya desde que, ay, el frasquito. O sea, como que empiezas a pensar en otra cosa, tanto tú como tu hijo. Sí, porque la mamá también puede ir al frasquito. La mamá también. Es que definitivamente. Sí. Oye, yo trabajo mucho los espacios de la calma, de Conscious Discipline. Tanto para casa los recomiendo como en los preescolares los recomiendo también. Y entonces hacemos frasquitos de la calma. Les enseño a los niños a usarlo y les enseño a los papás cómo usarlo, ¿no? Y entonces me dice una vez una mamá, no, Andrés, que yo necesito un frasco de la calma, pero así, mira, enorme. Y me dice el papá, yo sí tengo mi frasco de la calma, se llama tequila gimador. Yo no, a ver, espérense. Pero al final del día, o sea, incluso los niños me ha tocado que les dicen a las mamás. A ver, incluso mi hijo me ha dicho, mamá, te presto mi espacio de la calma. Así es. Y yo, sí, lo voy a ir a usar. O sea, es usar lo mismo que enseñamos. Así es. Ok. ¿Ibas a decir algo? Sí, por ejemplo, tenemos un taller de autocontrol
y aceptamos niños a partir de los 4 años y hacemos este tipo de cosas. O sea, también les hacemos un frasquito de la calma, les enseñamos la dinámica del semáforo, la técnica del semáforo, la dinámica del volcán, en donde hay que reconocer las señales físicas que nos está mandando el cuerpo antes de explotar, por ejemplo. Sí, o sea, y que eso también funciona muy bien para esto. Les enseñamos también a ser consciente del nivel de energía que tenemos. O sea, sí, hay como muchas herramientas que podemos irles enseñando a los niños. Hoy por hoy tenemos, tú y yo lo platicábamos, perdón, antes de entrar al aire y hablábamos acerca de cómo esto no existía de chiquito, esto de los talleres no existía cuando nosotros éramos pequeñas y uno aprendía, pues ahora sí que a la buena de Dios, ¿no? Exacto. Hoy en día existen estas herramientas, entonces los papás pueden acercarse a tener este tipo de herramientas para sus hijos desde muy pequeños y ellos ir también creciendo junto con sus hijos en cómo vamos a poner en casa estas herramientas. Definitivamente, es un aprendizaje de ambas partes. Así es, sí. Vámonos con una última pregunta acá en Instagram, a ver qué nos preguntaron, dice Maris Romo. ¿Cómo lograr que los niños identifiquen las emociones y no confundan unas con otras? Nosotros les decimos a los niños que primero tienen que pensar en situaciones. Primero les decimos, vamos a identificar situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de la vergüenza, ¿no? Y entonces, a ver, les digo, la vergüenza es ese sentimiento que sientes cuando como que algo te da mucha pena porque no sabes cómo actuar o no sabes si es bueno o si es malo, pero entonces no, quieres hacerlo y al mismo tiempo no quieres hacerlo. Le digo, ¿cómo qué cosas nos pueden dar vergüenza? Pues que caernos enfrente de las personas, que alguien se ría de nosotros. Que, o sea, yo empiezo a darle ejemplos míos, ¿no? Y luego le pido al niño, dime ejemplos. Cuando tú has sentido vergüenza. Hay niños que me dicen, no, yo nunca he sentido vergüenza. Yo nunca. O sea, el niño que hace berrinches todo el día y me dice, yo nunca me enojo, ¿sí? Entonces, porque creen que volvemos a lo mismo, que esas emociones son malas y no son emociones malas. Entonces, no van a aceptar que se enojan porque creen que es malo enojarse, ¿no? Y entonces, sí, hacemos primero, hablamos acerca de experiencias propias, experiencias del niño, para que entonces le digamos, a ver, piensa que ahorita estás sintiendo vergüenza porque te pasó esto que él te dijo, ¿no? Entonces, ¿dónde la sientes? Así le decimos, ¿dónde la sientes? Entonces el niño no sabe. A ver, ¿en la cabeza? ¿En la nariz? ¿En la boca? ¿En el pecho? O sea, vamos recorriendo, le vamos ayudando. Entonces ya el niño me dice, no sé, en las manos, ¿sí? ¿De qué color te la imaginas? ¿Y cómo la sientes? ¿Fría o caliente? ¿Pesada? ¿Dura? O sea, le empezó a dar como todas esas cosas para poder hacer una emoción concreta, ¿sí? Que fuera como un objeto concreto dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces ya sabemos que el enojo, por ejemplo, en el caso de un niño, el enojo era de color rojo, estaba en sus manos como fuego que ardía, ¿sí? Pero la tristeza estaba en el pecho como un remolino frío de viento, ¿sí? Entonces, Ahí ya haces que el niño no confunda y vaya poco a poco identificar sus emociones. Al principio a lo mejor nada más ponemos 2 emociones. Conforme el niño va creciendo o vamos identificando más emociones en él, entonces vamos haciendo que él te amplíe su vocabulario, pero además de su vocabulario es la conciencia corporal. Es cómo se siente esa emoción dentro de su cuerpo. Para niños chiquitos, hay un cuento que me fascina que se llama El monstruo de colores. Me encanta. Sí, entonces el monstruo de colores les ayuda mucho a los niños a esto de la identificación de las emociones y ponerles un color o una forma y acomodarlas dentro de su cuerpo. ¿Y sabías que hay un juego de mesa? Sí, me dijeron, padrísimo. No lo he visto. Yo ya lo compré. Padrísimo. Hace unos episodios anteriores tuve un podcast con un experto, bueno, un apasionado de los juegos, muy interesante, de juegos de mesa. Y hablamos de todos los beneficios que tiene. Muchísimo. ¿Verdad? Sí. Jugar juegos de mesa en familia, con tus hijos. Yo lo sigo haciendo con mis hijos adultos. Muchísimo, ¿verdad? muchísimo. Es increíble. Pues te va a gustar ese episodio de juegos de mesa. Con Jan, vayan a verlo si no lo han visto. Y el primero que me dijo es el juego de mesa, el monstruo de colores. Yo cuando lo vi dije, está maravilloso, porque justo se trata de, lo juegas con tus hijos, me gusta porque o todos ganan o todos pierden. O sea, no es uno contra el otro, es todos en familia somos un equipo. Y das ejemplos. Entonces a mí me toca, no sé, la tristeza. Yo doy un ejemplo donde me sentí triste, a ti, a papá, al hermano. Entonces está bien bonito, está muy interesante y es el monstruo de colores. Padrísimo, está lo voy a buscar. Muy, 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 muy padre. Hoy hay muchas cosas, como bien lo decíamos ahorita, Ivette, hoy hay muchas cosas para aprender nosotros y para enseñarles a nuestros hijos a gestionar sus emociones.
Oye, Ivén, pues estamos llegando al final de este episodio y a mí me gustaría preguntarte si pudieras dejar un último mensaje a todas las personas que hoy te escuchan, ¿qué mensaje les dirías? Yo creo que lo más importante es, de verdad, no le tengan miedo a las emociones, ¿sí? Y no enseñemos a nuestros hijos a evadir las emociones. Enseñemos a nuestros hijos a enfrentar sus emociones con la ayuda del adulto, porque para eso estamos, para acompañarlos y ayudarles a que puedan enfrentar las emociones. Y también no se nos olvide la empatía. La empatía es vital hoy en día en la educación de nuestros hijos. Se nos está olvidando y eso está perjudicando a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Ivette. Oye, por favor, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde haces estos talleres maravillosos, esta terapia? Platícanos, por favor. Mira, en redes los pueden encontrar en Instagram, en LifeToolsMX, ¿sí? En la página de internet también, www.lifetools.mx, ¿sí? Y ahí está también el teléfono del WhatsApp, donde pueden acceder a todos nuestros cursos. La verdad es que tenemos unos talleres maravillosos. Mis hijos tomaron todos y mi hijo, por ejemplo, que tenía un problemitas de habilidades sociales, lo tomó 3 veces y hoy en día me encanta cómo se desarrolla entre amigos. Tenemos un taller de inteligencia emocional, tenemos un taller de autocontrol y tolerancia, tenemos el taller de habilidades sociales y tenemos un taller que es solo para niñas, con todos esos conflictos que de repente pues son muy típicos de las niñas: celos, posesión, chismes, este tipo de situaciones que se dan mucho entre niñas. Entonces es un taller solo para niñas. Oye, qué padre. ¿Y cómo qué edades? A partir de los 4 años, casi todos los talleres. El de niñas un poquito más tarde, pero a partir de los 4 años, todos los talleres, sí, y hasta los 13 años tenemos, sí. Ahorita en verano, nuestros talleres siempre tienen 2 módulos. Diferentes. Por ejemplo, el de habilidades sociales tenemos el de integración y convivencia y tenemos el de resolución de conflictos. Pero en verano lo que aprovechamos es para tener los 2 módulos en una sola semana, ya que es por la mañana y son más horas, y entonces podemos dar como el curso intensivo. Y la verdad es que no lo vas a creer, Andrea, pero veo resultados maravillosos en los niños. El niño que llegó el lunes no es el niño que se va el viernes. Y si los papás le dan continuidad a eso en casa, exacto. ¡Wow! Se nota la diferencia. Wow. Muchos niños no necesitan terapia, necesitan herramientas. Y esas son herramientas. Lo he visto, o sea, me ha tocado niños que han ido a tus talleres y que yo digo, wow, y que los papás son como escepticones, ¿no? Sí. O sea, ay, pero ¿por qué me estás? Vayan, de verdad, o sea, es grupal, están con expertos, lo viven, o sea, de verdad se nota el cambio. ¿Y para qué dejar pasar más tiempo? ¿Para qué esperarte hasta que esté hasta arriba de la escalera? Como ahorita ese es el ejemplo. Así es. Sí, muchos niños, gracias a un taller, no tomaron terapia, por ejemplo. Muchos. Y yo doy terapias. O sea, yo tengo el centro de destrezas, que es terapia y evaluaciones, ¿sí? Y tengo Life Tools, que son talleres. Entonces, muchos niños que de repente los papás llegaron a destrezas, les dije, a ver, creo que podemos iniciar por un taller y creo que puede ser lo único que el niño necesita, y fue lo único que necesitó. Sí hay ciertos casos que sí van a requerir un acompañamiento mucho más personalizado, pero en el taller también les entregan a los papás un reporte donde les dice si el niño es candidato o no para una evaluación, una terapia, o qué pudiera ser el siguiente paso. Pero muchos niños que no tienen problemas, o sea, yo no considero que mis hijos tenían problemas, tenían áreas de oportunidad, pero no problemas, y tomaron todos los talleres. Todos, ¿sí? Y de cada uno se beneficiaron. Es que son habilidades. Son habilidades. Sociales, emocionales, de gestión, o sea. Así es. Es lo que a todo el mundo nos deberían de haber enseñado. Así es. No, y las psicólogas que trabajan con nosotros nos dicen, es que cómo me hubiera gustado este curso cuando era chiquita. Claro. Sí, a todos nos hubiera encantado. Así que hay que aprovechar que hoy en día hay que aprovechar que existe. Pues aquí vamos a dejar los datos de Life Tools y ahí vienen los WhatsApps y todo, y tú acá en Destrezas que das esta atención individual. Ivette, pues muchísimas gracias. He disfrutado enormemente y estoy segura que se aprendió mucho estos papás que nos vieron, estas maestras en este episodio. Muchísimas gracias. Sí. Y no, pues muchas gracias a ti. Gracias a ti por habernos escuchado. Gracias a todas las personas que también escucharon. Ojalá que lo compartan. Yo siempre he creído mucho en eso. Creo que en la educación lo más importante es crear comunidad. Y la comunidad se crea cuando compartimos experiencias con otros papás. Que esos papás, además, pues son sus hijos, van a ser amigos de mi hijo. Y entonces de esa manera también blindo a mis hijos que se están juntando con amigos que pues sus papás piensan más o menos igual que yo.
Definitivamente. Así que gracias también a ustedes que nos escuchan, que se suscriben al canal, suscríbanse, denle a la campanita. Hay un botón de hypear, hypeen el video. ¿Para qué? Para esto precisamente que les decimos, que le llegue a mucha gente que está educando a sus hijos, que son los que el día de mañana van a ser los amiguitos de nuestros hijos. Así que qué mejor que compartir estas herramientas. Yo me llevo muchos aprendizajes, Ivette. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Hablemos de Educación Infantil.